soy la maestra Patti Cerrato y ahorita vamos a hablar muy rápido y así con manzanas del acuerdo 2612-20 que se publicó obviamente el 26 de diciembre del 2020 y que habla acerca de los nuevos acuerdos y las nuevas formas de evaluación que vamos a poder aplicar con esta emergencia sanitaria. Entonces vamos a detallar punto por punto, les voy a ir aquí presentando cada una de las partes más importantes de este acuerdo. Yo sé que ustedes tienen consejo técnico el día de mañana, por lo tanto vamos a desglosar muy rápido todo esto del acuerdo 2612-20 para que mañana estén súper preparados y cualquier cosa que les pregunte su director, directora o a su supervisor, ustedes tengan la respuesta. ¿Sale? Comenzamos. Ok, aquí tenemos el primer párrafo donde dice considerando. Yo sé que esta parte la mayoría de ustedes no las lee, porque yo tampoco generalmente, pero en esta ocasión es súper importante porque el contexto en el que se redacta este decreto oficial es muy importante. Estamos hablando de la emergencia sanitaria y aquí lo importante que tenemos que resaltar es que habla acerca de la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. Ya no nada más habla de una educación de calidad y de lo que nosotros les vamos a ofrecer, sino que también debemos garantizar que todos nuestros alumnos permanezcan en el sistema educativo. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos de nuestros alumnos están emigrando a otras escuelas o están queriendo llevar la educación desde casa. Y acuérdense que por lo menos en el estado de Quintana Roo es una indicación que debemos hacer que nuestros alumnos permanezcan en nuestras escuelas y no aprendiendo desde casa. En estos siguientes dos párrafos prácticamente nos hablan primero de por qué se suspenden las clases y segundo que únicamente vamos a regresar a clases cuando el semáforo lo permite. Dice que hay un semáforo por regiones y que nosotros en Quintana Roo y en la mayoría de los estados vamos a regresar a clases únicamente cuando el semáforo esté en verde. En este párrafo específicamente habla nada más de la estrategia de aprendizaje Aprende en Casa 2, que se está viendo obviamente por televisión y por radio, y además de las estrategias que están utilizando los docentes. Es decir, dice que prácticamente la estrategia de la Secretaría de Educación, la que la Secretaría de Educación está proponiendo es Aprende en Casa 2 por televisión y por radio, y que además están contando con el trabajo y la creatividad, y además nos echan muchas flores a los docentes, y la creatividad que tenemos los docentes para hacer nuestras clases en línea. Esas son las dos vertientes que tiene la propuesta de la Secretaría de Educación. Es lo que dice este párrafo. Ok, en este párrafo y para que te veas súper pro en tu consejo técnico, solamente te tienes que aprender tres términos. El primero es comunicación sostenida, el primero es educación intermitente y el tercero es educación inexistente. Esos son los tres vínculos o niveles de comunicación que tenemos con cada uno de nuestros alumnos. En el caso de las primarias es súper fácil porque es nada más un docente que se comunica con ellos y por obviedad es mucho más fácil que determine en qué nivel de comunicación se encuentra cada uno de ellos. En el caso de las secundarias es prácticamente un promedio. Si tenemos más o menos entre 9 y 11 asignaturas, dependiendo si es privada o pública la escuela, entonces lo debemos determinar más o menos por un promedio. Si el alumno se comunica en 7 asignaturas, entonces es un nivel de comunicación intermitente. Este párrafo también es uno de los más importantes porque aquí habla de lo que tus directores van a querer hablar y de lo que obviamente es la reflexión más importante del consejo técnico. Nos dice que en el caso de nuestros alumnos, la mayoría está viviendo en cuestiones en circunstancias de desigualdad. No todos obviamente tienen el mismo acceso a internet y por lo tanto estas cuestiones de desigualdad están afectando mucho el desempeño de nuestros alumnos y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y nos dice muy claro que no debemos en ningún momento decir que un alumno no está participando porque no quiere, sino debemos tomar las circunstancias que rodean al alumno y saber exactamente qué es lo que está pasando para que no entre a una clase y a las demás sí, o de plano no pueda estar comunicándose con nosotros. Eso es súper importante que lo puedas reflexionar antes del consejo técnico porque es probable que te pregunten tu opinión y que te digan qué es lo que vas a hacer al respecto. Este párrafo que están viendo en pantalla nos dice en muy pocas palabras que obviamente la propuesta educativa que nosotros le ofrezcamos a nuestros alumnos debe adaptarse a las circunstancias del contexto, pero no nada más esto, sino que también el objetivo primordial de la educación en este ciclo escolar 2020-2021 es mantener a nuestros alumnos en comunicación y en la escuela. No es tanto lograr todos los objetivos académicos que nosotros quisiéramos, sino mantenerlos en la escuela, mantener comunicación con ellos y desarrollar la parte socioemocional tanto en la escuela como en casa. Esta es la continuación de lo que estábamos platicando en el párrafo anterior.
habla también de dar prioridad a la parte formativa de la evaluación y no nada más a poner una calificación. En este caso, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, les decía, mantener a nuestros alumnos en la escuela y que la evaluación nos sirva no para ponerle una calificación a los alumnos, sino para saber cuáles son los aspectos en los que yo como maestro debo mejorar para que los alumnos participen más, para tener más comunicación con ellos y también para que los papás y los tutores en casa puedan estar más en comunicación con nosotros. Para esto nos va a servir la evaluación, no para una calificación. Este ciclo escolar, acuérdense que nuestro objetivo es mantener a nuestros niños en la escuela y mantener la comunicación constante con ellos. Olvídense de las calificaciones, lo que queremos es verlos casi todos los días, ¿de acuerdo? En esta parte continúan hablando de la evaluación y nos dicen que para poder hacer una evaluación objetiva debemos tratar de cumplir con estas 3 opciones. La primera es preguntarle a los alumnos acerca de su aprendizaje, su propio aprendizaje, es decir, que fomentemos la autoevaluación para que ellos sepan qué tanto están aprendiendo. La segunda es acerca de las tareas o actividades que nosotros estamos dejando para que ellos logren los aprendizajes esperados. Son muchas, son pocas, ellos creen que son significativas o no. Y la tercera habla de cómo estas tareas o actividades realmente les están ayudando o los están perjudicando o los están agobiando demasiado como para poder entregarlas de manera en la que tú quieres que las entreguen. Y también en este inciso 3 nos dice que dentro de los saberes adquiridos o de los aprendizajes esperados que nos marca el plan y programa de estudios, hay muchos que podemos hacer a un lado y también podemos incluir algunos saberes que son importantes para este momento que estamos viviendo, para nuestro contexto específico. Por eso nos dice saberes adquiridos que no están en el plan y programa de estudios, pero que son importantes que nuestros niños sepan. Por ejemplo, cómo cuidarse cuando salgan, que deben utilizar alguna mascarilla, el lavado de manos, el gel, las toallitas desinfectantes. Todo esto es importante que lo incluyamos en nuestro plan y programa, aunque no esté en el plan y programa oficial, sino que son saberes adquiridos, así como lo dice ahí, que nosotros debemos platicar con ellos y que son mucho más importantes que algún aprendizaje esperado que se pueda mencionar en cualquier plan y programa de estudios. Este párrafo es importantísimo, es el que nos habla de considerar todas las barreras que los alumnos están pasando en el contexto en el que viven y es donde nos dice que sería muy injusto de nuestra parte como docentes decir es que el alumno no quiere participar o no se conecta porque no quiere o pues simplemente le da flojera sin tomar en cuenta todo el contexto que está sucediendo en casa. Es muy probable que tú hayas notado, sobre todo en secundaria, que el alumno se conecta en algunas asignaturas y en otras no. Y la verdad es que nos da mucho coraje. Pero también debemos tomar en cuenta que a veces a nuestros papás les alcanza para ponerle 20 pesos al celular y poder entrar a algunas asignaturas. Y también tiene mucho que ver la motivación que tú tengas con el alumno. También aquí te voy a poner un video que te va a ayudar mucho para que tú puedas mantener a tu alumno cautivo y le encante entrar a tu clase o entregar tus tareas. Habla de en qué momento el docente debe poder poner una calificación en la boleta. Si tu alumno todavía tiene una comunicación intermitente o sin comunicación, es decir, no tienes información de él, no podemos poner calificación. Solamente vamos a poder calificar cuando tengamos una comunicación sostenida con el alumno. Para esto te vas a tener que juntar con las academias y verificar si está entrando en tu clase, si está entrando en las demás clases o cómo están trabajando con él. A lo mejor en tu clase está entrando de manera intermitente, pero en otras clases de manera sostenida y es súper importante que te comuniques con tus compañeros para saber cómo le están haciendo o si es que el alumno tiene algún problema en casa, ¿sale? Pero en definitiva los 4 párrafos hablan de lo mismo, que únicamente ponemos calificación cuando tengamos información suficiente del alumno, es decir, una comunicación sostenida. Ok, estos párrafos nos hablan de cuando tenemos alumnos con comunicación intermitente. Nos dice muy claro que cuando tenemos comunicación intermitente, aunque sea, vamos a suponer, el 80% de las clases o de las tareas las entrega, pero 20% no, o no tenemos comunicación, o sea, de por qué no entregó esas tareas. Si se comunicó, ok, es sostenida. No se comunicó, no sabemos qué pasó, entonces es intermitente. Le vamos a poner un guioncito. Y en el caso de secundaria, donde nos decía antes que pusiéramos el por qué le estábamos poniendo esa calificación cuando era reprobatoria, ahorita únicamente vamos a poner información insuficiente. No significa que tú tengas que dar demasiadas explicaciones. Ahí en este caso de lo que se trata es que
que estamos invitando al papá a acercarse a la escuela para que le podamos explicar el por qué tiene este guión su hijo y no tiene una calificación en nuestra asignatura. Ok, en este caso nos hablan de cuando de plano no tenemos información del alumno, ya no es la información suficiente, sino de plano no tenemos información, ¿sale? Entonces, aquí sí nos piden que el docente ponga algunas recomendaciones que prácticamente sería comunicarnos con el padre de familia o platicar con ellos. Ahora, ustedes tienen un documento en la escuela que les apoya muchísimo a que puedan lograr esto. ¿Se acuerdan que ustedes tienen el marco de convivencia escolar? En el marco de convivencia escolar tienen unos documentos que el padre de familia debe firmar desde el principio del ciclo escolar y en el que se compromete a ayudar a su hijo en todas las actividades escolares. Entonces, si hay un alumno al que ustedes ya le hablaron con sus papás y sus papás les dicen sí, pero nada más no tienen respuesta, entonces empiecen a llenar estos documentos para que intervengan las autoridades educativas y puedan presionar un poco más al padre de familia para que su hijo esté presente en las actividades escolares. Ya en la última parte de este acuerdo educativo nos habla de cómo vamos a entregar las boletas a nuestros papás. Esta parte ya es un poquito más de la dirección, pero también nosotros debemos dar un poco de opciones, sobre todo porque somos nosotros los que sabemos cómo nos estamos comunicando con nuestros papás. Vamos a saber si podemos poner algún link, a lo mejor en alguna página o en la página de la escuela o quizá en alguna red social, o a lo mejor lo más fácil o donde abarcaríamos la mayor parte de nuestros papás sea por los grupos de WhatsApp. Eso lo decidirán ustedes en colegiado cuando tengan su consejo técnico. Espero que les haya servido todo esto que platicamos el día de hoy muy rápido con manzanitas del acuerdo 26-12-20 y ya saben, suscríbanse al canal. Aquí tenemos muchos consejos para papás, para alumnos y también para ustedes maestros para que nuestros alumnos permanezcan en la escuela. ¿Sale? Nos vemos pronto. Les mando un besito. Bye.